Bueno, vamos a ver el efecto ingreso y efecto sustitución de los cambios en el precio. Yo soy Crisanto Charri, profesor de microeconomía. Vamos a suponer este ejercicio muy sencillo, utilidad X por Y, sujeto a la restricción P de X igual a 2, P de Y igual a 4. O sea que Y es igual a 160, de tal manera que 160 igual a 2X más 4Y. Lo primero que hacemos es calcular RMS. La utilidad de XY es igual a la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y. Eso quiere decir que derivamos las utilidades que teníamos y nos va X a la 1 medio, Y a la 1 medio. Entonces bajamos X y subimos Y para que nos queden positivos y nos va a quedar Y sobre X, la utilidad Y sobre X. RMS es igual a Y sobre X, igual a P de X sobre P de Y. Despejamos X y aquí despejo Y para cualquiera que vayamos a utilizar, que queramos utilizar. X igual a Y, P de Y sobre P de X. Ahora lo que estoy haciendo es aquí reemplazar X en la restricción presupuestal. Este X lo estoy reemplazando en la restricción presupuestal. Entonces 2 por X y X es Y, P de X más 4Y. Eso me va a quedar que 160 es igual a 2Y, 4 medios, todos son los precios de los bienes que teníamos, 2 y 4. 160 igual a 8 medios de Y más 4Y. Esto nos da 160 igual a 4Y más 4Y, o sea, a 8Y, donde Y es igual a 20. Entonces obtenemos el valor de la primera variable, 20Y. Y reemplazo ahora Y en 20, 160 igual a 2X más 4 por 20. 160, 4 por 20 me da 80. Lo paso a restar al otro lado, me queda 160 menos 80 igual a 2X. X igual a 40. Entonces tengo Y y X. Y la utilidad, como es X por Y, entonces va a ser 20 por 40, va a ser 800. Grafico las dos situaciones y vamos a tener la utilidad, donde estamos maximizando la utilidad aquí. Recordemos que cualquiera de todos estos puntos que estén sobre esta curva van a ser igualmente útiles. La satisfacción es igual, pero en algunos no vamos a alcanzar con la restricción presupuestal. Por ejemplo, en este punto no nos iba a alcanzar los recursos para hacerlo. Por eso, donde maximizamos es donde esté más alta la curva de restricción presupuestal. Y por eso la curva de restricción presupuestal debe ser entonces tangente a la de utilidad. Ahí vamos a encontrar el punto en donde las dos son iguales, o sea, cuando es tangente. Y ahí es donde estamos maximizando. Eso es lo que hemos hecho aquí en forma matemática, en forma numérica. Y aquí lo hemos hecho en forma gráfica. Tenemos muchos puntos, estos puntos, pero no nos sirven porque la utilidad es mayor aquí. Entonces vamos a buscar en donde son iguales. Ahí no ha pasado nada. Ahí tenemos esa situación, XY y la restricción presupuestal. Ahora vamos a suponer que cambiamos el precio. Un cambio en el precio cambia el precio de P de X igual a 4, o sea, aumenta el precio. Aquí vamos a tener toda la demás situación, va a ser igual, vamos a tener igual, la RMS va a ser igual, pero ahora vamos a cambiar P de X que nos va a aumentar a 4. Por lo tanto, en la restricción presupuestal vamos a tener que 170 igual a 4X más 4Y. Por lo tanto, reemplazar aquí, me va a quedar 4Y, P de Y, P de X, y P de Y, P de X es 4 y 4, entonces me va a quedar 4Y, P de Y y P de Y, me va a quedar 1, entonces me queda 4Y más 4Y, o sea, 8Y. Y va a ser igual a 160 dividido en 8, igual a 20. Y X, por aumentar el precio, y X va a ser igual a 160 igual a 4X más 4 por Y, que es 20. 4 por 20, 80. 160 menos 80 me da 80, igual a 4X. O sea, 80 dividido en 4 me da igual a X, o sea que X es igual a 20. Entonces ya tenemos la nueva situación. Y la utilidad va a ser ahora 400, vea, bajó la utilidad. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo menos. Lógicamente, cuando consumimos menos, la utilidad va a disminuir.
Entonces ahora vamos a tener esa nueva situación. Lo graficamos para saber esa nueva situación y vamos a ver 20 y 20 ahora, así como tenemos aquí la restricción presupuestal menos x más 40. Y la utilidad va a ser ahora 400 igual a x por y. Y el punto 20 y 20 que tenemos aquí, 20 y 20. Ahora vamos a ver este gráfico unido con el anterior. Vamos a ver las dos situaciones en un solo gráfico. Entonces, hemos hecho los cambios, se observan las dos situaciones, precio de x igual a 2, curvas verde y azul, aquí, 40 y 20, que era, y precio de x igual a 4, curvas rojas, aquí entonces. Entonces, ha bajado el precio, ha bajado el consumo de 40 a 20 en X, de X de 40 a 20. Eso es lo que ha sucedido, lo tenemos aquí. Y aquí tenemos, lógicamente, las mismas ecuaciones que teníamos en los dos gráficos anteriores. Ahora vamos a tratar de ver qué es lo que podemos hacer para separar, para diferenciar la situación del efecto ingreso y el efecto sustitución. Efecto ingreso y efecto sustitución según Higgs. Entonces decimos que tenemos que, ahora lo que se hace es dotar de recursos al individuo hasta que alcance la utilidad que tenía antes del aumento del precio, o sea, la utilidad de 800. Entonces, dotar de recursos. Esto es aumentarle el ingreso para eliminar el efecto ingreso y dejar solamente el efecto sustitución. Al darle recursos, quitamos el efecto renta, el efecto ingreso, quedándonos solamente con el efecto sustitución. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, por lo tanto, 4x es igual a 4y. X es igual a y. 800 es igual a xy. 800 igual a x por x. 800 igual a x cuadrado. Raíz de 800 es igual a x. O sea que x es igual a 28, 28. La raíz de 800, que es 28, 28. Y vamos a tener aquí esa situación. 28, 28. Vamos a tener ese punto aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es tomar de aquí, de esta pendiente, de esta restricción presupuestal, irle dando recursos, irle dando mayor ingreso, o sea, aumentando la restricción, irle dando más ingresos, hasta que pueda llegar a esa nueva, a la utilidad que tenía antes, a la utilidad, o sea, a consumir los mismos bienes que tenía. O no los mismos bienes que tenía, no la misma proporción, sino a obtener la misma utilidad. Claro, va a ser diferente porque antes el punto de equilibrio era aquí. Ahora va a ser en un punto diferente, porque ahora lo que estamos haciendo es quitarle, dándole recursos, o sea, quitándole los problemas que tenía antes, que antes había disminuido su consumo. Ahora vamos a darle más ingresos para que pueda aumentar el consumo, hasta llegar a esta utilidad que tenía. Con ese punto, entonces vamos a encontrar ahí, vamos a eliminar el efecto renta, el efecto ingreso. ¿Por qué? Porque le hemos dado los recursos de tal manera que quede en el mismo punto, en la misma utilidad, en la misma curva de utilidad. En el mismo punto no sería, porque sería aquí, pero en un punto sobre la misma curva. O sea, le hemos dotado de recursos. Entonces ya no tiene ese problema. Y nos ha quedado, por lo tanto, solamente el efecto sustitución. Aquí, entonces vamos a ver, vamos a calcular, ya tenemos aquí que este es 800, entonces vamos a calcular la nueva restricción presupuestal. Vamos a tener que es la misma pendiente que teníamos, por lo tanto la pendiente es menos 1. Lo que nos hace falta encontrar es el B. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el B? Solamente recordemos que la ecuación de la línea recta es Y es igual a mx más B. El M lo conocemos.
Y entonces tenemos aquí el y, raíz de 800. Entonces va a ser igual a menos, la pendiente es menos 1, por x, que es raíz de 800, más b. Este es el término que desconocemos. Es el intercepto sobre el eje de la y. Ese es el término que vamos a buscar. Ese es el que nos interesa por ahora. Entonces paso, este que está negativo, lo paso aquí a sumar y me va a quedar que b es igual a 2 por raíz de 800. Ese es el b. Entonces ya tengo la ecuación. La ecuación me va a quedar que y es igual a menos x, la pendiente es menos 1, menos x, más 2 raíz de 800. Entonces, esa es la nueva restricción presupuestal. Y esa es la que estoy poniendo entonces aquí. Menos x más 2 raíz de 800 para encontrar ese punto. Y eso es lo que he hecho aquí. Entonces, aquí he encontrado que es 28. El efecto renta es de 20 a 28. O sea, el efecto renta es de 8.28. 28.28 menos 20 me va a dar 8.28. Y el efecto sustitución, por lo tanto, es de aquí hasta aquí, de 40 aquí a 28. Por lo tanto, 40 menos 28 nos va a dar 11.71.573. La sumatoria de estos dos, lógicamente, me va a dar entonces 20. Esto de aquí más esto de aquí hasta aquí, pues me va a dar 20, que es de 20 a 40. 11.71.573 más 8.28.427 me da 20. Esa es ese es el efecto renta. De esa manera estamos sacando el efecto renta aquí y el efecto sustitución aquí. Esa era la explicación. Mi nombre es Chris Jarry.